Yo, la verdad es que a mí me impresiona, porque parece que se hubieran olvidado, parecen, diría que son paracaidistas belgas, que llegaron recién a la Argentina y no se dieron cuenta de lo que está pasando en Argentina. La Argentina tiene 41 puntos de pobreza. Sí. La deuda externa no era un problema con Cristina, éramos el país más desendeudado de la Argentina. No, la deuda era... La deuda, separar deuda externa e interna, la deuda es toda. La deuda total de la Argentina era 38 puntos del PBI. Era la deuda más baja de los países del mundo. Y era alta. ¿Cómo que era alta, Luis? Bueno, lo que dejó Cristina era una 38 deuda... puntos. ¿Sabe cuánta deuda había en moneda extranjera? 13 puntos del PBI. No Luis, es hay que estudiar eso. No, yo lo estoy Hay que estudiar eso, Luis, porque si no nos moneda... olvidamos. No, a mí lo que me molesta son los títulos rimbombantes, desendeudamiento, solidaridad, y después resulta que podemos criticarle a Cristina muchas cosas, pero si Néstor y Cristina hicieron algo fue desendeudarnos. La deuda pública continuó, el Estado seguía teniendo deuda pública, el CIADI... Pero no me está escuchando. Sí. La deuda pública argentina, el 15 de diciembre del año, el 10 de diciembre del año 2015, era 38 puntos del PBI. La deuda en dólares ese día en la Argentina era 13 puntos del PBI. ¿Y ahora cuánto es la deuda total? 95% del PBI. ¿Del PBI? 95%. Sí. Ustedes no hablan nunca de que los medicamentos han bajado el 8% y se va a mantener este precio hasta febrero. Sí, hay quienes dicen que se hicieron un colchón del 20 o el 30 que le permitió hacerlo Macri. Sí. Que le permitió hacerlo Macri, cualquiera, que le permitió hacerlo Macri, que yo impedí que se lo perfeccionaran. ¿No es pasarse la raya plantear al sector privado que usted le diga al sector privado cuánto tiene que aumentar? Pero yo no lo voy a decir, le voy a decir cuál es el mínimo. Pero llevo 10 días, Luis. Entiendo. No llevo 10 años, ¿eh? Entiendo. Llevo 10 días, Luis. ¿Nos ubicamos? Sí. Amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana, ¿cómo va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, estoy en México. Muy bien. Aquí hubo que levantarse a las 5 de la mañana para poder preparar el programa y estoy muy feliz, gracias al Negro Altieri desde allá y a Paula Orman, a la Loya, al equipo de producción, por todo lo que tienen que hacer extra en el manejo del programa. Contame un poco de cómo está Buenos Aires. Muy celeste el cielo, con alguna nube, pero estamos cerca de 21 grados, nos faltan 10 para la máxima, hoy vamos a andar por los 31, sol, calor, mañana aumenta la cosa, tendremos 34, el miércoles ya con un poquitito de lluvia, recibiendo a la Navidad de una máxima de 26. Me llegan muchísimos saludos de gente muy feliz por la designación como subdirector o vicedirector, no sé exactamente cuál es el nombre, en Radio Nacional. Y todo el mundo muy feliz porque por tu trayectoria en Radio Nacional, por lo que has hecho allí durante años, por lo que has aportado, por lo que la gente naturalmente te quiere. A Campana se lo quiere mucho en cualquier sitio por donde pasa. Hay una gran felicidad. Lo digo para que la audiencia no diga, che, este no le dice nada a Campana, que lo designaron en Radio Nacional, y bueno, solamente me anima la alegría de los actos de justicia. En algún sentido te digo que eso es muy reparador, muy aliviador. Hay justicia e injusticia siempre en estas cosas. Estoy un poco preocupado por lo de Pablo Coan en Radio Nacional Clásica, porque ha hecho una gran tarea, porque ha sido un hombre estupendo. Y cuando me encontré, me crucé con Pancho Meritelo y Claudio Martínez, a los cuales conozco, la persona que tenían en ese momento en carpeta, que no sé qué ha pasado, me parece muy bien, pero no me parece bien quitarlo de allí a Pablo Coan. Esto dicho entre paréntesis, porque si no lo digo ahora, ¿cuándo lo voy a decir? Y volviendo a lo tuyo, Gustavo, una inmensa felicidad, una gran alegría, porque ahí tenemos un reparador acto de justicia radial. ¿Quién sabe más de radio que yo conozca que Gustavo Campana? ¿Quién puede tener más amor por la radio creativa, por la radio que haga volar la imaginación, por la radio que te haga un poquito más culto, un poco más ilustrado que Gustavo Campana? No me digas nada porque te imagino que estás apabullado, te imagino en este momento abajo de la mesa, así que dejémoslo ahí y entremos en materia. Escuchaste la presentación, ¿verdad? Sí, claro, me encontré
con un presidente que tiene un excelente diagnóstico, lo mostró en campaña, lo mostró en el discurso ante la Asamblea Legislativa y después en las puertas de Casa de Gobierno el 10, y también ante el periodismo, negacionista del pasado, con una, yo te diría, una capa de ignorancia que lo hace impermeable, y fundamentalmente las ganas fuertes de no querer saber. Las dos cosas, lo que no supe, lo que no administré como conocimiento en los últimos 4 años, pero lo que no quiero saber. Sabés que lo que decís es perfecto para mi manera de ver las cosas. Siempre se piensa en la mala fe del periodista o en el servilismo que el periodista puede tener. Algo de eso en algunos casos sabrá. Claro. Pero sabés que lo que verdaderamente diferencia a los periodistas es el nivel de información con el que se desplazan. Sí. Y como muy bien decís, las ganas de saber, porque como para algunos es un buen negocio dentro del establishment, hablar para el establishment, y no pueden hablar contra el establishment, tomar contacto con la verdad lo complica, lo complica muchísimo. Más bien prefieren esa situación incómoda de vos estar haciendo una pregunta y que a cada momento te digan, no, escúcheme, no es así como usted dice, es exactamente lo contrario. Arriesgarte a eso, nada más que por el empeño en no saber, acaso porque eso te hace más simpático a la audiencia que vos tenés, se hace un poco grave. Y sobre todo, insisto en que el nivel de información nos diferencia muchísimo, porque están bastante claras algunas de las cosas que se han manejado en estos días. En no quererlo entender es lo que le pasa a muchísimos, y por eso es que pueden ocurrir reportajes como ese de anoche, ¿no? Sí. Ahora, el tipo que alguna vez dijo que Macri se parecía a Mandela fue un ariete importante para poder sostener desde la realidad ficcional estos últimos 4 años. Plantear que él no sabía qué porción del Producto Bruto Interno se comía la deuda en 2015 y no saber cuánto se come la deuda de ese mismo Producto Bruto Interno 4 años después, y la verdad es que es inadmisible, porque estamos hablando de un drama nodal. Yo te diría que es el drama de todos los dramas. En función de eso, ver cómo sigue la vida, porque fíjate vos, vencen en los próximos 3 años de 4 que serán los de gobierno de Alberto Fernández, 154.000 millones de dólares. Y plantear en esto, no sé, y la verdad es que prácticamente me saca de carrera para hablar de cualquier cosa. ¿Por qué lo nombran como reactivación productiva? Un impuestazo es un impuestazo y nadie se tiene que poner colorado. A mí me impresionan ustedes. No es un impuestazo. Durante mucho tiempo hablaban de que no se podía crecer sin orden fiscal. Cuando nosotros tratamos de buscar el orden fiscal, ustedes dicen que somos locos, que queremos poner un impuesto. No, loco no, digo, es un impuesto altísimo. El impuesto es el que existió toda la vida hasta que Macri, para beneficiar a sus amigos, lo bajó a la mitad. ¿Usted se habrá beneficiado con eso? No, pero le arruinó la vida a muchos argentinos. Yo la verdad que no me he beneficiado con eso. Le arruinó la vida a muchos argentinos. Ya me sacó. Y le puso a los bienes en el exterior una alícuota casi inexistente. Pero el que tiene dólares, el que tiene un departamento afuera no lo puede traer acá. ¿Por qué tiene que pagar doble? Porque es una manifestación de riqueza. Si usted tiene un departamento en Miami, sabe lo que cuesta. No. Sí, ¿cómo? No lo tengo. Digo, perdón. No, como me está preguntando, yo le digo todo. Lo que digo, si usted tuvo un departamento en Miami, usted sabe, Luis, lo que eso cuesta. Pero es como un castigo al que le va bien. No es un castigo al que le va bien. Es pedirle al que le vive bien que aporte más, que haga un esfuerzo mayor. ¿Y ahora? Termino. Yo lo veo muy propenso a hacerme preguntas, pero tengan paciencia. Nadie ha hablado que la tasa de interés bajó 5 puntos más o menos. Nadie ha hablado de eso. De eso no hablan. Dicen que congelamos las jubilaciones y es falso. Dicen que estamos digitando las tarifas y es falso. No, están congelando. No estoy congelando nada, estoy parando la pelota, Luis. Estoy parando la pelota. Lo congelan por 180 días, eso es un congelamiento. No lo congelé, dije que en 180 días tengo que fijar. Eso es lo que dice. ¿Leyó la ley, Luis? Sí, la ley. Bueno, si la leyó, no dice eso. Cuando usted le impide a una pyme u otra empresa, o le instaura una doble indemnización... Pero eso es falso, no diga una mentira más, porque ya van 3. ¿Pero qué parte del paquete Mire, si vamos a dejar 100.000 millones de dólares en consumo, eso va a generar movimiento. Si se genera movimiento en un país
que consume el 70% de lo que produce, eso va a generar producción. Si la producción aumenta, eso va a generar trabajo. La verdad es que le contesto esto, que es una soncera, lo sabe el más tonto. Pero usted... Digo, se lo contesto porque me lo pregunta. Siempre he pensado, Gustavo, que había que ir a los lugares donde están estos periodistas. Es muy importante hacerlo. Algunos se enojan, dicen, tantas veces con fulano de tal. Yo la verdad no tengo deseos de hablar con Alberto Fernández, porque de nuestro lado sí tendríamos cosas un poco ríspidas que ahora son innecesarias, o por lo menos no tan necesarias como lo primero que hay que tener en cuenta en el país. Nosotros sí, lamentablemente, podríamos ponerlo en otro tipo de apuros a Alberto Fernández, pero en los términos de la nota convencional, de la nota en la cual es dato contra dato, ganas de hacer las cosas bien, como las está intentando Alberto Fernández con su gobierno, confrontando con ese deseo de que las cosas salgan mal, de no querer entender, de decir cualquier cosa que al instante te están refutando. Vamos a decir que las jubilaciones están congeladas, en un ratito vamos a hablar con Miguel Ángel Fernández Pastor. A mí me parece que es muy bueno que haya ido ahí y que vaya a todos los sitios, toda vez que están dando vueltas rumores infundados. Hizo mucho bien esta nota, casi que uno podría agradecer al periodista, porque pone la cabeza en el picadero. Él no saca ningún beneficio personal, salvo que le haya ido bien con el rating. Puede ser que a algunos a veces les interese más el rating que cómo salen parados en la vida, sí. Pero en líneas generales es como inmolarse en el altar de la posibilidad de que la gente sepa cómo son las cosas. Cuando vos escuchás este diálogo, ahora vamos a ir otra vez sobre congelar la jubilación. Como vos decís, parece mentira que sean capaces de decir esto. ¿Qué grado de desinformación? Pero por eso es importante ir ahí. Por eso fue importante ir a lo de Morales Solá las 2 veces que fue Alberto Fernández. Por eso es importante cada uno de los reportajes que se han dado. Por eso alguna vez fue importante aquella nota de Kicillof con Nelson Castro, en la que lamentablemente el papel del periodista fue atroz, pero lo de Kicillof, su solvencia y su intelecto lo sacaron muy bien parado. Por eso fue importante que alguna vez Maximiliano Rusconi diera también reportajes en TN o en algún programa de América, porque los dibuja. ¿Y por qué los dibujan? Por lo que dijiste, Gustavo Campana, en un principio, porque no saben o porque no quieren saber. Es una locura lo que pasa con nuestra carrera. No se puede tirar por la borda. Vos no podés no saber cosas elementales que hacen a tu condición de periodista. Y lo de Alberto Fernández es interesante por utilizar la palabra justa, el tono justo, por momentos el tono más justo que las palabras, y cuando es necesario la interpelación a quien pregunta sin saber, porque si no, no se puede seguir hablando. La interpelación, esto no es así. Ahora yo te interpelo a vos. ¿Desde qué lugar estás hablando? ¿Desde qué lugar me estás enjuiciando? Porque en algún momento la pregunta lleva como implícita una condena. Entonces, es importante que el tipo se desnude y que quede muy claro que no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo. Cuando Alberto Fernández está planteando lo que vamos a tirar a la calle para que, por lo menos en los primeros 180 días, el plato de comida donde está faltando aparezca, la tapa de Crónica de hoy, donde ya empieza a haber cifras, mirá, a esta altura del partido, de Concordia, mostrando, son voceros de desarrollo social, que prácticamente la primera compra de aquellos que hoy tienen la tarjeta alimentaria fue leche. Ahí fueron. El Observatorio de la Cadena Láctea de la Argentina, que depende de agroindustria, había informado en octubre que el consumo de leche por habitante había retrocedido en 2019 a 176 litros. O sea, es la cifra más baja desde 1990. Apareció la tarjeta y fueron a buscar leche, la que estaba faltando en Concordia. Melissa Molina hoy escribe en página 2 una nota a la que seguramente después haremos referencia, que empieza diciendo: una mamá cruza descalza un río de desechos cloacales con su nene en brazos. Lo tiene que hacer todo el tiempo para poder acceder a la calle de tierra que conecta su casilla
con el resto del asentamiento Sarmiento, ubicado en las afueras de Concordia, la ciudad entrerriana que según los últimos datos de INTEC es la más pobre del país. Y ahí comienza a desgranar una nota que te rompe el corazón directamente, que te tortura, y bueno, nosotros vamos a ocuparnos de esa nota y de estos datos, lo que dan nuestros colegas de Crónica también, porque lo tenemos a Pichetto negando otra vez el hambre o diciendo que es exagerado hablar del hambre en estos momentos. Pero yendo a lo que es el reportaje y lo dicho por Alberto Fernández, insisto en la enorme utilidad que esto tiene, porque los programas suelen tener 4 o 5 puntos, no sé si el caso de Alberto Fernández permitió superar esa cifra, que es buena. 4 puntos es una cifra extraordinaria, son como 6 estadios de River, mirándote nada más que la capital federal y el Gran Buenos Aires. Que a toda esa gente no le puedo decir las cosas como son, tranquilidad y con naturalidad, que es muy buen estilo que tiene Alberto Fernández. Me parece que hace muchísimo bien. Lo que está pasando, la foto de la Argentina de este momento, obliga, Gustavo, a que esa foto la tengas que mover, como cuando uno la está revelando dentro del agua. Hay que moverla a la foto, y moverla implica entrar a actuar, porque si no, ¿de qué hablaban? Cuando los diarios sacan en tapa, los que lo sacan, 40% de pobreza, 59% de los pibes en la pobreza, el salario que perdió el 20 y pico, de 200 y pico de mil largos que perdieron el empleo registrado, más 300 o 400 mil que perdieron el empleo que tenían el negro, trabajar por nada. En fin, cuando vos tenés esto, es una foto, está la foto del país, más la deuda brutal, de la que muy bien explicó Alberto Fernández, y como vos decís, es inadmisible que tenga que explicarle eso a un periodista. A la gente vaya y paso. Ahora, lo que se está haciendo en estos primeros 10 días de gobierno es mover esa foto, es tratar de entrarle. Vos entrás a la fotografía y la convertís en una película. Ahora, vos la foto es 40% de pobres, no podés entrar a matar más a los pobres, no podés entrar a generarles todavía más problemas, tenés que entrar a un intento de rescate, y me parece que en eso estamos. Es muy cruel, Gustavo, que no lo entiendan. Fíjate que siguen resistiendo algunos medios, porque hoy tanto Clarín como el Cronista, el dato central, el fetiche, como si estuviéramos parados en la campaña 2015, es el dólar. De todo lo que dijo Alberto ayer en televisión, el asunto es el dólar. Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares, dice Clarín. Hay que dejar de ahorrar en dólares, dice el Cronista. En un país donde tenemos nuevo presidente hace 13 días, y hace 13 días esos mismos medios se hacían preguntas casi de manera irónica, bueno, ¿qué hará para terminar con el hambre? ¿Qué hará para terminar con la pobreza? Resulta que de todo lo dicho ayer, donde jubilaciones, te diría, fue uno de los datos centrales, y luego pobreza, consumo, mercado interno, reactivación, pymes, el asunto sigue siendo el dólar. Le hablan a un sector que debe ser mucho menos del 10% de la población argentina, y con eso construyen o con eso destruyen todos los días. Sí, y es indudable que además, para nosotros mismos tener un punto de partida que se corresponda más con la realidad, no se puede hablar de terminar con la pobreza o aquello de Macri, de pobreza cero. La pobreza no se termina en el capitalismo. La pobreza es estructural. La pobreza nace en el mismo momento en que en América Latina el capitalismo es mucho más salvaje todavía que en el resto del mundo. Qué sé yo, Francia tiene una reforma agraria in situ, hasta los Estados Unidos tiene una cuestión agraria completamente diferente a cómo nació la Argentina. Es tan fácil darse cuenta que si vos le das 1 millón de hectáreas a una familia, le estás negando a 1 millón de familias 1 metro de tierra, aunque sea, o a 100.000 familias 10 metros de tierra para que pueda, o hectáreas para que pueda cultivar. La pobreza es imbatible, la pobreza es parte del capitalismo, y la concentración de la riqueza también es parte del capitalismo. Ninguna de las dos cosas se pueden evitar. Lo que podés hacer es ponerle un dique, que fue lo que se hizo en la América Latina a partir de 1998, cuando Chávez entra en el gobierno de Venezuela, y después se fueron sumando todos los gobiernos que ya conocemos. Ponerle el pie en el pecho
como un defensor barbudo y de cara agresiva, enfrenta al delantero que se lleva todo por delante y está acostumbrado a meter 10 goles por partido. Para un poco, esto es lo que se le puede decir a la pobreza. La frase de Eve de Bonafini con respecto a Macri: Macri, para un poco, el capitalismo para un poco, esto es lo que se hace. Y entonces la pobreza tiene que correrse de 40 al 20, al 18. Es casi imposible perforar esas cifras. Lo fue en los mejores años. Ya ocurrió con el otro neoliberalismo, Gustavo, que se llegó al 52, creo. Sí. No me acuerdo cómo eran las mediciones porque eso también cambia. Pero rápidamente, según CESO y CEPA, se estaba en el 16 o el 19, rápidamente es en 5 o 6 años, y se duplicaba la clase media. Esto es sacar a un país de la pobreza brutal. Lo que tenemos otra vez es la pobreza salvaje, la pobreza que rompe con las estructuras del propio capitalismo, la pobreza que directamente ofende la condición humana. Esto es lo que nos ha dejado Macri, como lo que dejó el gobierno neoliberal, Menem y después de la Rúa en los años 90. Ofenden la condición humana. Y lo que se trata ahora, lo que va a intentar Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, de lo que se puede hablar es de bajar fuertemente eso y que en un par de años podamos hablar otra vez, primero de 35, después de 32, después de 28, siempre será una pobreza tremenda, pero habrás conseguido que unos cuantos millones hayan salido de semejante situación. Esta es la lucha que se puede establecer contra el capitalismo salvaje dentro del que se vive. Y el trabajo, Víctor Hugo, porque hay un montón de medidas que daría la sensación que el periodista que ayer interpeló al presidente, la verdad no tenía ningún interés en tocarla, y tiene que ver con pymes, tiene que ver con industria nacional, con sustitución de importaciones, con ese sector que está armado por el 70% de la mano de obra y representa más o menos un 42, 43, 44% del Producto Bruto Interno, porque a partir de allí, después de haber planteado otra vez, por tercera vez en 43 años, en los últimos 4, que se puede armar un país sin laburo, que se puede armar un país al que le sobra, qué sé yo, un tercio de su población activa, y esto es posible, solo con renta financiera. Ante ese enorme fracaso, la moratoria, congelamiento de tarifas por 180 días, todo eso, por supuesto la demanda comercial a través de más guita en el consumo interno para activar la demanda industrial, es parte de un diccionario que estos tipos estallaron en 2015, el 10 de diciembre de 2015. Por lo tanto, no hablar de eso, que es poner el país patas para arriba, es negarlo, ¿no? Es negarlo a través del silencio. Es como siempre planteábamos del Estado ausente. No, es el Estado recontrapresente a través de la decisión de su ausencia. Bueno, acá también esas preguntas están ausentes, pero esa es la mayor presencia del periodista. Sector productivo, a mí no me gustan mucho los conceptos. Sí. Creativos son solidaridad social y reactivación productiva. Es la verdad, es lo que queremos hacer. Solidaridad social es congelamiento de los saberes jubilatorios. Falso. Y reactivación productiva es impuestazo. Falso. Al sector productivo. Falso. Dos mentiras. A ver. Dos mentiras. Yo pregunto. La primera mentira: no hay ningún congelamiento a los salarios de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Se acabó. Eso se suspendió. No, eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Si en diciembre hubo un aumento, dimos 2 aumentos extras para diciembre y para enero, y en marzo va a haber uno nuevo. Sí, pero discrecionales, el presidente, no sí, por una fórmula votada por el Congreso. Es la fórmula que casi incendia la Argentina. Es cierto. Es la fórmula que empezó con la que empezó el final de Macri. Es cierto, pero es una fórmula. Y es eso lo que vamos a hacer. Esa es la facultad que me han dado. No me han dado la facultad para no aumentar. Pero no está cambiando la fórmula. Pero si acabo de llegar... No estoy congelando nada, Luis. Acabo de aumentar las jubilaciones. Luis, en diciembre aumentaron. ¿A la base? No, las jubilaciones aumentaron para todos. El casi 9% aumentó para todos. Eso fue en diciembre. A las mínimas les dimos un adicional de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero. Y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Entonces,
No es así. Pero, yo creo que hay que dejar de macanearle a la gente, Luis. Pero, a ver, ¿para qué cambiaron la fórmula? Porque la fórmula era absolutamente imposible de sostener, porque era un sistema de indexación de la economía de unos tipos que no fueron capaces de parar la inflación en la Argentina y la multiplicaron por 2. Luis, a ver si caemos. De acuerdo. A ver si caemos, porque yo cuando pasó esto, y todos advertimos, no los escuché a ustedes decir, ¿por qué no le prestan atención a lo que dice Alberto Fernández? No quiere decir que los jubilados no van a tener aumento, pero usted piensa que yo estoy loco. No, por supuesto. Que voy a tener a los jubilados que los han dejado en la miseria sin aumentarles el sueldo. Quiero aclararle que el que está preocupado por los jubilados soy yo, no ellos que los dejaron como los dejaron, ¿eh? Brillante, sencillamente brillante. Porque en este diálogo hay mucha verdad de un lado y por lo menos mucho desconocimiento del otro, digámoslo en términos en los cuales no me anima para nada el propósito de ir contra el periodista, no en este caso, porque además, y esto también vale para que lo sepa Alberto Fernández, la pelea no es contra el periodista que tiene nombre y apellido, el tema son los medios, el tema es la concentración de opiniones como esas que, puestas en la tapa y zócalos de determinados medios de comunicación, hacen un daño tan pero tan grande del que hasta puede ser víctima el propio periodista que sigue esos medios. La pelea no es este cruce, este espadeo en el cual Alberto Fernández gana por nocaut o por no sé cómo es en el mundo del espadeo, pero por 20 toques a 0. Es claro eso. Es brillante que lo haga, hace muy bien Alberto Fernández, hace muy bien a la gente, hace muy bien al propio país, porque si sabemos de qué estamos discutiendo, las cosas están allí. Siempre dejo entre paréntesis, la pelea no es con el periodista que lo entrevistaba, la pelea es con los que ponen las consignas del periodista que lo entrevistaba en la cabeza envenenada de toda la gente, de millones y millones de personas. La pelea es otra. Ojalá que llegue el momento de darla. Pero volviendo al tema en sí, de lo que fue ese reportaje, es extraordinario, Gustavo, escuchar lo que acabamos de escuchar. Y en términos de la jubilación, es insólito que no se entienda algo tan pero tan sencillo. Yo leí en El cohete a la luna la nota de Miguel Ángel Fernández Pastor, que me parece, si tengo que elegir 5 personas brillantes de este periodo neoliberal, es decir, entre gobiernos decentes, si tengo que elegir a 5 personas, una segura es Miguel Ángel Fernández Pastor por todo lo que ayudó a pensar. En este caso, vos tenés que darle a los que menos tienen. Pienso mi amigo Mario. Bueno, 5.000 pesos le van a venir fantástico, 10.000 le van a venir muy bien. Ahora, ¿qué tiene de malo que se lo den a él, que está en la lona, y no se lo den a los que tienen una situación un poco mejor, si no los estás perjudicando? No hay perjuicio para esos jubilados. Van a seguir cobrando lo que venían cobrando. Si nadie decía nada, no haces nada con los jubilados, ¿qué iba a cobrar el jubilado de 30.000 pesos ahora en marzo, cuando se hace otra vez se hacía la movilidad? Y va a cobrar lo que seguramente va a cobrar. Es impensable decir congelar, es impensable que Alberto Fernández vaya a poner un peso menos por debajo de lo que hubiera permitido la movilidad, la que estaba en juego. Entonces, quiere cambiar esa movilidad. Si no la pueden cambiar, si no encuentran una buena fórmula, la deja sin efecto y vuelve a lo que estaba. No hay mejor manera de pensar esto. Y al que gana 30 o 40 le da lo mismo que le hubiera dado el gobierno anterior, no se lo toca. Pero sí toca lo del 70%, que no gana en este momento ni para darse el gusto de una garrapiñada cuando llega la Nochebuena. Es tan difícil, Gustavo, entender eso. Y además, como siempre también lo hemos planteado, esta ayuda, mientras se apaga el incendio de esa locura generada en diciembre de 2017, esa
reforma previsional, que habrá que decirlo con todas las letras, fue uno de los dos pedidos del Fondo Monetario Internacional. El otro pedido lo frenó la gente en la calle, que era flexibilización laboral. Pero las dos son dos enormes condicionantes que pasó en Brasil y por suerte hemos frenado en la República Argentina. Esta ayuda llega para sectores que no tienen capacidad de ahorro, que tienen capacidad de compra, llegan para motorizar desde ahí gran parte de los circuitos comerciales del pobrerío que hoy están totalmente desactivados, y a partir de ahí tiene que haber demanda industrial. Yo te comentaba lo que está planteando Crónica en Tapa sobre la leche. También nos hemos cansado de gritar que las cifras de toda la cadena láctea, no solamente leche, todos los productos lácteos, muestran una baja en el consumo que roza el 25%, y esto se instaló, ¿te acordás cuando fue ese terrible aumento del precio de la manteca y un médico por televisión, por la televisión pública, contando cómo el aumento de la manteca había salvado 180 vidas en Dinamarca? Bueno, en esa locura de militar el ajuste tan cruel, porque estamos hablando de leche y productos lácteos, observar que lo primero que reacciona es la venta de leche. Es lo primero que hay que decir es, el país estaba muerto. Si lo primero que reacciona es la venta de leche, era un país condenado. Bueno, uno no encuentra eso en ciertas preguntas de algunos periodistas. Saludo al doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué gusto saludarlo. Igual, ¿qué pierden los jubilados? ¿Alguno pierde algo de lo que ya tenía? No, ni un solo centavo, porque la movilidad de diciembre ya fue otorgada y ya está paga, así que nadie pierde nada. Acá lo que ganan son 9 millones de argentinos, que son los que estaban dentro del paquete de los denominados personas que de la seguridad social, los que menos ganan. Se podrá argumentar, por supuesto, y con razón, seguramente que los que ganan 20.000 también tendrían necesidades, pero en algún punto hay que hacer un corte, y aparte Alberto Fernández lo anunció con todas las letras, que iba a arrancar por los que más necesitan. Lo que no hay duda que estos son los que más necesitan. ¿Qué cosas habría que agregar a las ideas que plantea, con las que en líneas generales usted está de acuerdo según la nota que leí en el Cohete de la Luna este domingo? Sí, yo creo que por ahí la redacción del artículo de la ley que suspende la movilidad no fue muy feliz, aunque sí me parece que es muy feliz el tuit que emite Alberto Fernández, donde dice que ningún jubilado va a perder. Si nadie va a perder, quiere decir que está pensando dar una movilidad por lo menos igual a la que ya estaba determinada, que es el 11,56. Así que por lo menos hay que hacer un pequeño acto de fe, porque si en 10 días se le puede dar un beneficio a 9 millones de argentinos, no creo que Alberto Fernández esté pensando en ajustar al resto de los jubilados. Así que habría que esperar hasta marzo y veremos cuál es el resultado de todo esto. Usted sabe, doctor Fernández Pastor, que todo esto lo que ha hecho es confundir. Así que voy a leer unos párrafos de su nota de ayer en el Cohete de la Luna. Dice usted: ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en materia previsional? El gobierno decidió mejorar los saberes de aquellos jubilados y pensionados que cobran como único haber la jubilación mínima, es decir, a diciembre 14.068, con un bono de 10.000, pagaderos en cuota de 5.000, etcétera. Asimismo, aquellos que perciben más de la mínima, pero menos de 19.000, cobrarán un complemento que debe elevar ese monto. Es decir, el que está por debajo de 20.000 pesos va a cobrar en todos los casos 19.068 pesos. Es decir, si gana 14 va a cobrar 19, si gana 17 va a cobrar 19, si gana 18 va a cobrar 19. ¿Entiendo bien? Perfecto, así es, tal cual. Y me parece que el resto de el que gana más de 20.000 está en la misma situación que estaba en diciembre cuando tuvo el otro aumento. No tiene nada para quejarse, salvo que le moleste, que es increíble, Fernández Pastor. Hay gente a la que le puede molestar que le den algo a los que menos tienen, porque sí, de lo único que podría molestarse un jubilado que en este momento está por encima de 30 o 40.000 es que le den a los de abajo, ¿no? Sí, no, yo creo que también han batallado muy fuerte los medios hegemónicos, ¿no? Han hecho un desastre con todo esto, hablando de ajuste,
yo no he visto nunca un ajuste que beneficie a 9 millones de personas. La verdad que me parece que eso influye muy fuerte, además el descaro de la oposición, que ajustaron durante 4 años. Y yo ayer preguntaba, y yo quiero saber en los últimos 4 años qué aumento excepcional tuvieron los jubilados para poder decir que esto es ajuste y lo otro no. La verdad que estamos en un estado de confusión absoluto, al que ayuda, por supuesto, todo el neoliberalismo herido, ¿no? Pero bueno, hay que aguantar, hay que resistir y seguir trabajando en ese sentido. Por último, se hace también un poco de justicia con los de la PUAM, que son los grandes estafados entre los jubilados, los más grandes estafados, cosa que ha pasado inadvertido salvo para usted y para nosotros, que permanentemente abrevamos en lo que usted ha señalado, porque nos ha dado permanentemente buena literatura para entender lo que está ocurriendo en la Argentina. Los de la PUAN también van a llegar a 19.000 y llegan desde más lejos todavía que la jubilación mínima. Van a cobrar el bono entero, los 5.000 pesos. Exacto. Para decirlo más correctamente. Cuando usted dice el bono entero de 5.000 no es de 10.000. No, 5.000 y 5.000. 5.000 en diciembre, 5.000 en enero. Correcto. Bien, doctor, ¿algún comentario final de algo que se me escape que a usted le parece que es importante que la gente sepa tal cosa? No, me parece que lo más importante es que vamos a tener una Navidad con mucha esperanza y un fin de año para que nos espere un año promisorio, ojalá. Así que un saludo enorme para todos ustedes que han trabajado tanto y han luchado tanto en definitiva por la solidaridad y la justicia social, que es lo más importante. Gracias. Ángel Fernández Pastor. Solidaridad social es congelamiento de los saberes jubilatorios. Falso. Y reactivación productiva es impuestazo. Falso. Al sector productivo. Falso. 2 mentiras. A ver. 2 mentiras. Yo pregunto. La primera mentira, no hay ningún congelamiento a los salarios de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. En diciembre hubo un aumento. Dimos 2 aumentos extras para diciembre y para enero, y en marzo va a haber uno nuevo. Sí, pero discrecional, el presidente, no por una fórmula votada por el Congreso. Es la fórmula que casi incendia la Argentina. Es cierto. Es la fórmula que empezó, por la que empezó el final de Macri. Es cierto, pero es una fórmula. Y es eso lo que vamos a hacer. Es así. Pero, yo creo que hay que dejar de macanearle a la gente, Luis. Pero, a ver, ¿para qué cambiaron la fórmula? Porque la fórmula era absolutamente imposible de sostener, porque era un sistema de indexación de la economía de unos tipos que no fueron capaces de parar la inflación en la Argentina y la multiplicaron por 2. Luis, a ver si caemos. De acuerdo. A ver si caemos, porque yo cuando pasó esto, y todos advertimos, no los escuché a ustedes decir, ¿por qué no le prestan atención a lo que dice Alberto Fernández? ¿Usted piensa que yo estoy loco? No, por supuesto. Que voy a tener a los jubilados que los han dejado en la miseria sin aumentarles el sueldo. Quiero aclarar que el que está preocupado por los jubilados soy yo, no ellos que los dejaron como los dejaron,